en los pliegues más antiguos de la memoria humana, donde el barro se volvió escritura y el mito se volvió ley. Un nombre atraviesa milenios como un susurro persistente, Anunnaki. Para algunos dioses que decidían el destino de reinos y hombres, para otros visitantes llegados desde más allá del cielo. Entre mito y memoria, su sombra sigue ahí. Una pregunta que se niega a morir. 1. ¿Dónde el barro aprendió a hablar? Hace más de 6.000 años, cuando el hombre apenas comenzaba a domesticar el tiempo, en una franja de tierra bañada por los ríos Tigris y Éufrates, nació la primera gran civilización conocida, Sumeria. Allí los hombres aprendieron a escribir sobre tablillas de arcilla, a observar el cielo y a preguntarse por su lugar en el universo. Entre historias de reyes, cosechas y guerras, también dejaron grabados los nombres de quienes, según ellos, habían traído la sabiduría desde las estrellas. Los llamaron Anunnaki, los que del cielo bajaron a la tierra. Sus templos eran torres que ascendían como escaleras hacia los dioses. Sus sacerdotes los describían con una mezcla de temor y veneración. No eran espíritus ni metáforas, eran presencias reales, poderosas, con voz, con voluntad. Los sumerios no los inventaron, los recordaron. 2. Los hijos del cielo y la tierra. El nombre Anunnaki proviene de An, el dios del cielo, y la diosa de la tierra, los hijos del cielo y la tierra, seres que no pertenecían del todo a ninguno de los dos mundos. En los relatos más antiguos, los Anunnaki eran los administradores del cosmos. Decidían el destino de los reyes, otorgaban poder a las ciudades y vigilaban el orden universal. Algunos textos los describen como jueces en el inframundo, otros como maestros que entregaron a los hombres el conocimiento de la escritura, la astronomía y la agricultura. No había imágenes fijas de ellos, ni esculturas que los representaran con precisión, solo símbolos, relieves y ecos, como si su forma fuera algo que la mente humana no podía comprender del todo. Eran los guardianes del equilibrio. Cuando un pueblo prosperaba era porque ellos lo favorecían. Cuando la sequía o la guerra caían sobre la tierra, se creía que los Anunnaki habían retirado su mirada. Su voluntad era ley y su silencio castigo. 3. La creación del hombre. Las tablillas sumerias narran que hubo un tiempo en que los propios dioses estaban cansados de trabajar. El peso de mantener el orden del mundo los agotaba. Entonces Enki, el más sabio de entre ellos, propuso crear una nueva especie que los ayudara. De la tierra tomó barro y lo mezcló con la sangre de un dios sacrificado. De esa unión nació el primer hombre, una criatura de carne y polvo, pero con un alma divina, un trabajador, pero también un testigo. Al principio los Anunnaki lo guiaron, lo instruyeron, pero pronto los humanos se multiplicaron y se volvieron ruidosos, desobedientes, rebeldes. Entonces los dioses decidieron comenzar de nuevo. En las tablillas se narra cómo enviaron un gran diluvio para borrar lo creado, salvando solo a uno, Ziusudra, el hombre que había escuchado las advertencias del cielo. El diluvio no fue castigo, fue una corrección, una forma de restablecer el orden. Los hombres eran necesarios, pero no libres. Y así desde el inicio nuestra historia estuvo marcada por la obediencia a algo que estaba más allá de nosotros. 4. Los templos del cielo. Los sumerios levantaron sus templos en forma de torres escalonadas. Los zigurats eran montañas artificiales hechas para unir la tierra con el firmamento. Cada nivel representaba un plano del universo, y en la cima el dios descendía para recibir las ofrendas. Pero los figurats no eran solo templos, eran centros de observación astronómica. Sus orientaciones precisas hacia las estrellas y planetas revelan un conocimiento que parece demasiado avanzado para su tiempo. ¿De dónde lo obtuvieron? ¿Quién les enseñó a medir los cielos con tanta exactitud? Mientras otras civilizaciones apenas contaban los días por las lunas, los sumerios trazaban mapas celestes, seguían órbitas y registraban eclipses con una precisión que asombra aún hoy. Ellos decían que todo ese conocimiento provenía de los Anunnaki. Cada torre, cada altar era una forma de recordar su promesa. Volveremos del cielo. 5. Ecos en otras tierras. Con el paso de los siglos, la figura de los Anunnakikis cruzó fronteras. En Egipto se hablaría de dioses que descendieron para enseñar al hombre a construir pirámides. En la India, los textos védicos mencionarían seres celestiales que viajaban en carros de fuego. En Mesoamérica, los mayas y los aztecas recordarían maestros venidos del firmamento. Distintas culturas, distintas lenguas, pero la misma idea, seres superiores que bajaron a enseñar y luego desaparecieron. Algunos lo llaman coincidencia, otros memoria compartida.
Tal vez un eco que la humanidad arrastra desde un tiempo anterior al tiempo. Porque si los Anunnaki no fueron dioses, entonces quizás fueron los primeros visitantes, los verdaderos arquitectos de nuestra historia. 6. El oro de los dioses. Entre las miles de tablillas descubiertas en las ruinas de Sumeria hay una constante que se repite: el oro. Para los antiguos, este metal no solo era símbolo de riqueza, era divino. Brillaba como el sol, no se corroía y parecía eterno. Pero los relatos hablan del oro con una intensidad que va más allá del valor espiritual. Era necesario para los dioses. Algunos textos mencionan minas, trabajos forzados y ofrendas en polvo dorado que debían ser enviadas a los cielos. ¿Qué hacían los Anunnaki con el oro? Nadie lo sabe con certeza, pero en ciertas teorías modernas se sugiere que el metal podría haber tenido un propósito funcional, un material que, según interpretaciones, habría sido vital para su supervivencia o tecnología. El oro en estas historias se vuelve un puente entre los mundos, el símbolo del pacto entre el hombre y sus creadores. Y quizá por eso, a lo largo de la historia, la humanidad ha sentido una fascinación casi instintiva por ese brillo que nunca muere. 7. Los que vinieron del cielo. En las tablillas más antiguas se dice que los Anunnaki descendieron del cielo, no como luces divinas, sino en naves o carros ardientes que dejaban un resplandor en la tierra. Las crónicas describen cómo los hombres veían esas luces posarse sobre las montañas y escuchaban un estruendo semejante al del trueno. Para los sumerios aquello no era milagro, sino visita. Y aunque los siglos borraron la claridad del recuerdo, el motivo se repite en muchas culturas del mundo. En Egipto, los dioses llegan desde el cielo en barcas luminosas. En la India, los vimanas surcan el aire como templos voladores. En América, los antiguos pueblos hablan de maestros celestes que prometieron volver. Distintas lenguas, distintos dioses, pero la misma dirección, el cielo. Tal vez por eso cuando miramos las estrellas sentimos una mezcla de nostalgia y curiosidad. Como si algo en nosotros recordara que alguna vez ya los vimos llegar. 8. Los guardianes del destino. Las crónicas sumerias también mencionan una lista misteriosa, la lista real sumeria. En ella se enumeran los nombres de los reyes que gobernaron el mundo antes y después del diluvio. Pero hay algo desconcertante. Muchos de esos reyes reinaron durante miles de años. El texto no los describe como humanos, sino como elegidos por los dioses. Cuando la realeza descendió del cielo, dice la primera línea, se estableció en Eridu. Esa frase repetida una y otra vez parece recordarnos que la autoridad no era terrenal, sino otorgada desde las alturas. Los Anunnaki no solo crearon al hombre, también lo gobernaron. Decidían quién debía reinar, cuánto duraría su poder y cuándo debía caer. Eran los guardianes del destino, observando, juzgando y corrigiendo el curso de la humanidad como quien escribe y borra líneas en una tablilla de arcilla. Y cuando su voluntad se torcía o el mundo se desordenaba, simplemente retiraban el mandato del cielo. La historia entonces volvía a comenzar. 9. Ecos del mito. Con el paso del tiempo, el nombre de los Anunnaki desapareció de los templos, pero no de la memoria humana. Las civilizaciones que lo sucedieron, acadios, babilonios, asirios, adoptaron sus nombres, sus símbolos y sus mitos. El eco de los antiguos dioses sobrevivió bajo nuevos rostros. Enlil se convirtió en Bel y Nana en Istar, Enki en Ea. Y aún más tarde, en otras tierras y otros idiomas, las historias cambiaron de forma, pero conservaron su estructura. La llegada de seres celestes, el regalo del conocimiento, el castigo por la desobediencia. Mismo relato, mismo ciclo, como si el recuerdo de los Anunnaki se hubiera dispersado entre los pueblos, adoptando distintos nombres para sobrevivir al olvido. Quizás los antiguos no intentaban contar una fábula, sino advertirnos de un origen que preferimos no recordar. Tal vez esas historias no fueron inventadas, sino traducidas de una verdad demasiado grande para decirla abiertamente, porque los mitos, al fin y al cabo, no nacen de la nada. Y cuando algo se repite con tanta precisión en culturas separadas por océanos y siglos, es porque en algún punto remoto del tiempo algo ocurrió. Puede que los Anunnaki hayan sido dioses simbólicos de un mundo que buscaba explicarse. O quizá, como susurran los bordes del mito, alguna vez alguien bajó del cielo y nos dejó un orden, un recuerdo y un silencio. No traigo certezas, traigo ecos. Si en las piedras, los templos y las tablillas sentimos todavía esa mirada desde arriba, tal vez sea porque el pasado nos observa, tal vez porque en algún lugar el cielo y la tierra ya se encontraron. Recuerda, algunos nombres abren puertas que no siempre sabemos cerrar. Si esta noche sueñas con torres que tocan el cielo y voces que no son tuyas, no respondas de inmediato. Escucha primero al silencio. A veces ahí se esconde la verdad.